¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. En este nuevo segmento hablaremos sobre el concepto de hipótesis, pero antes de centrarnos en el tema como tal, debemos de irnos a su origen, es decir, su definición y de dónde proviene. Es que la palabra hipótesis proviene del griego antiguo, donde se compone de hipo, que significa debajo, y tesis, lo que se pone o se propone, es decir, significando literalmente lo que se pone debajo o una suposición, y es sinónimo de especulación, conjetura y posibilidad. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una suposición fundamentada que se plantea para responder a una pregunta o problema y que debe ser comprobada mediante la experimentación o investigación. Entre las características claves tenemos la guía que guía la investigación. Es comprobable y es tentativa. Ahora sí, vámonos con el concepto de hipótesis, y es que cuando afirmamos que existe una cierta relación entre dos variables, estamos suponiendo que una cierta característica de realidad influye sobre otra. Es decir, si enunciamos esta relación de un modo explícito, afirmando que X afecta el comportamiento de Y, y si además le damos a tal afirmación un carácter condicional, enunciado, sujeto a prueba o verificación, estaremos elaborando un tipo de proposición fundamental en el avance de toda ciencia, la hipótesis. Por consiguiente, pues, la hipótesis es así una afirmación aún no verificada, que relaciona dos o más variables de una manera explícita. Lo que allí se enuncia puede o no ser confirmando por los hechos, por los datos que se recojan, pero en todo caso sirven como punto de partida para organizar el conjunto de las tareas de investigación. Y nos lleva a la conclusión de que llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, confrontando su enunciado teórico con los hechos empíricos, es el objetivo primordial de todo estudio, que pretenda explicar algún campo de la realidad. A la hipótesis es la técnica mental más importante del investigador y su función principal es sugerir nuevos experimentos y nuevas observaciones. Por otra parte, pues debemos apuntar que las hipótesis pueden pertenecer a diferentes órdenes o niveles, es decir, que ellas pueden ser más o menos generales o específicas, de manera que las hipótesis del nivel superior son aquellas que solo figuran como premisas del sistema, y las del nivel inferior son las que solo figuran como conclusiones del sistema. Las de los niveles intermedios son las que aparecen como conclusiones de deducciones de nivel elevado y sirven de premisas para las deducciones de hipótesis de bajo nivel A, constituyéndose un todo articulado que abarca desde las proposiciones de mayor generalidad hasta las más particulares, valga la redundancia. Cabe destacar que las hipótesis naturalmente serán diferentes según el tipo de investigación. Es un hecho que en los estudios exploratorios, a veces el objetivo de la investigación podrá simplemente ser el de obtener los mínimos conocimientos que permitan formular una hipótesis. Por otro lado, pues los trabajos de índole descriptiva generalmente presentan hipótesis del tipo A. Todos los X poseen en alguna medida las características YA, como por ejemplo, podemos decir que todas las naciones poseen algún comercio internacional y dedicarnos a describir cuantificando las relaciones comerciales entre ellas. También, y ya con un grado más alto de complejidad, podemos afirmar del tipo AX pertenece al tipo YA, como cuando decimos que cierto compuesto químico es un éster o que una tecnología es capital intensiva. En estos casos, podemos describir de manera clasificatoria al objeto de nuestro interés, incluyéndolo en un tipo ideal complejo de orden superior. Por último, podemos construir hipótesis del tipo AX, que produce o afecta a YA, donde estaremos en presencia de una relación entre variables similar a la que mostrábamos en los ejemplos del punto anterior. Finalmente, debemos advertir para evitar las demasiado frecuentes confusiones que se producen en la práctica docente, que son los casos de investigaciones explicativas. Es necesario formular claramente cuáles son las hipótesis de la investigación. En las investigaciones descriptivas, y con más razón, las exploratorias, es posible omitir las hipótesis, ya sea porque éstas son tan amplias y poco definidas que dicen muy poco a quien lee el informe de investigación, o porque B, por la naturaleza de la indagación, B no. Es posible o necesario verificarlas. También debemos diferenciar las hipótesis en sentido estricto
que acabamos de analizar de ciertos supuestos generales que aparecen en las investigaciones pero que éstas no se dedican a verificar. En una indagación, valga la redundancia, sobre el modelo organizativo de una empresa, es lógico suponer que ésta tiene fines de lucro, pero cualquier afirmación que se haga al respecto no constituye en sí una hipótesis, sino un supuesto o precondición que utilizamos para interpretar los datos que vayamos obteniendo. Muy buenas tardes.